Ya nos va a contar José Haidt sobre qué tema buscan periodistas reunirse con el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez. José, contanos. Efectivamente, son varios ya los casos de violencia que han habido en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Senadores, en contra de los trabajadores de la prensa. Lo último fue lo que ocurría ayer con la senadora Norma Aquino, alias Yaminal, quien hacía un gesto obsceno primeramente, luego utilizaba sus redes para amenazar a una colega, a una periodista, y luego declaraciones en otros medios donde volvía a hacer amenazas en contra de periodistas. No es la primera vez que pasa, ya había ocurrido semanas atrás cuando periodistas fueron sacados prácticamente por matones de la Cámara de Senadores por no estar de acuerdo con lo que estaba, porque tenían cosas en contra del senador Dionisio Amarilla. Ya ocurrieron otros casos anteriormente, ya hubo reuniones incluso con la Cámara, con representantes del Senado entre miembros del sindicato de periodistas. Sin embargo, hasta ahora nada ha avanzado y la cosa va empeorando todavía más. Entonces, hoy representantes del Sindicato de Periodistas del Paraguay fueron hasta la Cámara de Senadores para solicitar formalmente una reunión con el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, y tratar estos temas de violencia que se da contra el trabajo de la prensa, contra la libre expresión y contra los periodistas que cubren constantemente el Congreso Nacional y específicamente la Cámara de Senadores. Escuchemos lo que decía Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, sobre la situación de violencia que se da, porque la violencia no solamente es física, sino también la violencia a través de las redes sociales, las violencias psicológicas y las violencias verbales también en contra de trabajadores de la prensa allí en el Congreso Nacional. Escuchemos lo que decía. Estamos hablando de un caso aislado, sino que estamos hablando de ya una decisión claramente política de este sector de confrontar y atacar a los medios de comunicación y particularmente a los trabajadores y las trabajadoras de la prensa. Y ante eso, y que tenemos el periodo parlamentario con mayor cantidad de agresiones hacia los colegas, es que estamos planteando la importancia de que el presidente del Congreso pueda tomar una posición pública también de rechazo de este tipo de actitudes y al mismo tiempo de compromiso, digamos, con la libertad de expresión, cumpliendo la obligación del Estado, suya como autoridad, ¿no? y del Estado en general, de tener un discurso público favorable a la libertad de expresión y de garantizar el ejercicio seguro, un entorno seguro para el ejercicio de la libertad de prensa. Estamos hablando de que, por ejemplo, seguidores de la propia senadora ya habían agredido a un colega fuera del recinto parlamentario. No sabemos si esto no se puede volver a repetir, porque lo que hacen las autoridades al actuar de esta manera es habilitar a sectores de la sociedad, a sus seguidores en particular, a actuar con violencia, a actuar con violencia hacia los trabajadores de prensa, y eso es muy grave y es muy peligroso porque representa un retroceso en materia de libertad de expresión, en materia de libertad de prensa y por ende un retroceso democrático muy grande. Ahora, lo que hablábamos y lo último que ocurrió fue justamente lo de ayer con la senadora Norma Aquino, alias Yaminal. Anteriormente ya hubieron casos, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, el diputado Yamil Esgay, que llegó a la parte física, incluso la agresión, y fue suspendido en su momento por la violencia que ejercía en contra de la prensa. El senador Eduardo Nakayama lo que dice es de que ve bastante difícil de que se pueda dar algún tipo de sanción en contra de Norma Aquino, porque, decía él, los oficialistas se cubren todo entre ellos. O sea, no hay forma, o es bastante poco probable que se pueda dar algún tipo de sanción en contra de Norma Aquino, porque los colorados cartistas entre ellos se cubren y entre ellos se protegen, es lo que decía él, y lamenta mucho lo que ocurría con trabajadores de la prensa que son agredidos constantemente, y bueno, lo último ocurrió con la senadora Yaminal. Esto es lo que mencionaba el senador Eduardo Nakayama. En el ámbito judicial se mantiene más o menos en niveles aceptables, pero en el ámbito del Poder Ejecutivo y sobre todo el legislativo, que es el nuestro, se encuentra mucha violencia. Hemos tenido el año pasado incluso casos de algunos legisladores que han sido sancionados y suspendidos por sus violentas declaraciones e intervenciones contra la prensa o contra periodistas en particular. Y ahora estamos nuevamente teniendo casos similares donde incluso ayer escuchaba en un medio de prensa que la senadora Aquino decía que se atajó para no darle una bofetada a la periodista Fiona Aquino, ¿verdad?
Eso es realmente lamentable, preocupante, que ya se pase incluso de una agresión verbal y gesticular a una violencia física, ¿verdad? Y creo que esto tiene que ser reflexionado por todos los colegas para que esto no se pueda repetir. ¿Se podría dar también una suspensión así como fue el año pasado en el caso de otro legislador? No creo que se dé. Lamentablemente aquí hemos visto la actitud corporativa por parte del oficialismo, que tiene una vara para medir a los opositores y otra vara para medirse a ellos. Entonces ellos son prácticamente inimputables, ¿verdad? Esto sabemos que es así, entonces no creo que prospere de ninguna manera ningún tipo de pedido de sanción.